¿Qué harías con miles de millones de dólares en el banco? ¿Comprar una isla privada, lanzar tu propio programa espacial o intentar cambiar el mundo? Imagina que tienes más dinero del que podrías gastar en toda tu vida. Ahora multiplícalo por 15. Conoce a la gente que no tiene que hacerlo. Imagina a los 15 seres humanos más ricos del planeta con fortunas personales que desafían cualquier creencia. Son fortunas simplemente incomprensibles para la mayoría de nosotros. Con saldos bancarios superiores a los de algunas naciones, estos magnates pueden comprar prácticamente todo lo que quieran, desde jets privados a islas caribeñas. Pero, ¿quiénes son estos multimillonarios y cómo han acumulado fortunas tan astronómicas? ¿Nacieron ricos o ascendieron a la riqueza desde la nada? ¿Qué secretos se esconden tras sus historias de éxito? Sintonízanos para descubrir los secretos de la creación de riqueza generacional y si el dinero puede comprar la felicidad. El número 15 de la lista es Gautam Adani, magnate indio de las infraestructuras y las materias primas. Su patrimonio neto se ha disparado recientemente hasta los 82.000 millones de dólares. Construyó su imperio empresarial de la nada, al igual que otros de esta lista. Sus vastas propiedades abarcan puertos, centrales eléctricas, minería, energía verde y mucho más. Nacido en 1962 en Ahmedabad, Gujarat, Adani procede de una familia de comerciantes textiles de clase media. Desde muy joven se orientó hacia los negocios y deseó emprender por su cuenta. Adani empezó a comerciar con materias primas como diamantes y plásticos en 1988, a los 26 años, y fundó Adani Enterprises como empresa de importación y exportación. El gran avance se produjo en 1995, cuando Adani presentó una oferta para construir y explotar un puerto comercial en Mundra, Gujarat. Este puerto constituyó el núcleo de su futuro imperio y éxito. Aprovechando los flujos de caja de este puerto, Adani se expandió rápidamente a la generación de energía. Cada nuevo negocio se integraba casi como una máquina bien engrasada. En la actualidad, Adani Enterprises se ha convertido en un conglomerado multinacional que abarca aeropuertos, centros de datos, defensa, fabricación, energías renovables y medios de comunicación, y se convirtió en la persona más rica del país. Solo en los últimos 3 años ha incrementado su patrimonio neto en 60.000 millones de dólares, uno de los aumentos más rápidos de la historia. Los críticos han cuestionado el rápido crecimiento de las compras apalancadas y los precios de las acciones. Pero Adani tiene grandes ambiciones de futuro en infraestructuras y, sobre todo, en energías renovables. Recientemente, sus empresas se han enfrentado a acusaciones de manipulación de acciones y fraude contable por parte de vendedores en corto, acusaciones que Adani niega enérgicamente. Sea como fuere, nadie puede discutir la fenomenal capacidad de Adani y sus lugartenientes para construir negocios rentables. En el puesto 14 está Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York y fundador de Bloomberg Media y del imperio de servicios financieros. Bloomberg fundó su empresa en 1981 como proveedor de datos financieros. Su patrimonio neto asciende ahora a 96.000 millones de dólares, aunque ha donado más de 10.000 millones a obras benéficas, principalmente a causas educativas y medioambientales. Bloomberg creció en una familia de clase media a las afueras de Boston. Estudió ingeniería en Johns Hopkins y en 1960 consiguió un puesto de principiante en el banco de inversiones Salomon Brothers. En 1981, Salomon Partners aprobó una indemnización de 10 millones de dólares para que Bloomberg pudiera fundar su propia empresa. Esa empresa se convirtió en la génesis de la actual Bloomberg LP. Bloomberg creó una red propia para aportar transparencia en torno a los bonos, las acciones y otros datos financieros. Este revolucionario terminal Bloomberg se convirtió en esencial para operadores, banqueros y gestores de fondos. Las cuotas de suscripción empiezan en $24.000 anuales por terminal para acceder a ella, lo que proporciona a la empresa miles de millones en ingresos recurrentes por suscripción. Más allá de los terminales, la empresa se expandió a software, noticias, investigación y revistas, además de miles de millones más en productos y servicios financieros auxiliares. Bloomberg abandonó la gestión diaria en 2001 para ejercer como alcalde de Nueva York durante 12 años. Desde entonces,
El 88% de la empresa se ha vendido a los empleados, mientras que él conserva el 88% del control de voto. Solo a Johns Hopkins le ha donado más de $4.000 millones, lo que la convierte en la mayor benefactora de cualquier institución educativa a escala mundial. Nuestro número 13 es el fundador de la famosa cadena de moda rápida Zara, Amancio Ortega. Abrió la primera tienda de ropa Zara en 1975 antes de expandirse por todo el mundo para convertirse en el mayor grupo de moda del mundo, Inditex. Ortega ha amasado en silencio una fortuna personal de $98.000 millones. El magnate español de los negocios es extremadamente privado y posee numerosas propiedades en las principales zonas comerciales de todo el mundo. Ortega ha diversificado su negocio de la moda al sector inmobiliario mundial. Incluso jubilado, su fortuna sigue aumentando año tras año. Ortega nació en 1936 en el norte de España, uno de 4 hermanos. De adolescente, Ortega encontró trabajo como dependiente en una camisería local. Allí aprendió a confeccionar ropa y a vender. A los 27 años se lanzó por su cuenta diseñando vestidos y lencería para vender a las mujeres españolas. Abrió la primera tienda Zara en 1975 y rápidamente se expandió a ciudades de toda España. Zara fue pionera de la moda rápida al trasladar las tendencias de la pasarela a las tiendas en solo 2 semanas. Zara solo produce cantidades limitadas de cada nueva línea de ropa, lo que hace que los clientes vuelvan. A menudo, cuando una nueva línea de moda se agotaba, Zara reponía esos artículos en cuestión de días. Los competidores tardaban meses en diseñar y distribuir el nuevo inventario. En cambio, Ortega hizo crecer rápidamente su empresa Inditex, comprando cadenas minoristas ya existentes y bautizándose después como Zara. En la actualidad, Zara cuenta con más de 7.500 tiendas en todo el mundo a través de varias marcas y filiales. Número 12. Carlos Slim Helú. El magnate mexicano Carlos Slim Helú ocupa el puesto número 12, con un patrimonio neto estimado de $100.000 millones. Él y su familia controlan la mayor empresa de telecomunicaciones móviles de América Latina, América Móvil. También posee participaciones en más de 200 empresas de los sectores minero, inmobiliario, petrolero, hotelero y del entretenimiento, entre otros. Slim figura en la lista de las personas más ricas del mundo desde 2010. Durante las crisis económicas adquirió empresas en dificultades a precios de ganga y cosechó enormes beneficios cuando los mercados se recuperaron. Sus detractores le acusan de ejercer un control monopolístico en México, mientras que sus admiradores alaban su perspicacia empresarial. Carlos Slim nació en Ciudad de México en 1940, hijo de un próspero comerciante libanés que emigró para evitar la persecución religiosa. El joven Slim aprendió prácticas empresariales trabajando en la tienda de productos secos de su padre. Más tarde estudió ingeniería y empezó a crear una cartera de inversiones comprando propiedades y bonos del Estado. Poco a poco, Slim fue adquiriendo enormes participaciones en sectores como la banca, la minería, el comercio minorista, los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Sus principales estrategias consistían en comprar empresas en dificultades a precios de saldo para que volvieran a ser rentables. Tras las frecuentes recesiones económicas de México, Slim podía adquirir activos por unos centavos de dólar durante los periodos de crisis. La recuperación de la economía mexicana, de los mercados de capitales y de la clase media, generó enormes beneficios para sus inversiones. En la actualidad, el imperio de Slim, el Grupo Caso, que lleva el nombre de su difunta esposa, controla más de 200 empresas, incluida la compañía de telefonía móvil América Móvil, con 300 millones de abonados en toda América Latina. Slim sigue teniendo una gran influencia en México y mantiene largos vínculos con los partidos políticos gobernantes. Slim destaca por su agresividad a la hora de adquirir activos infravalorados, luchar contra la competencia e influir en la normativa en su beneficio, según los críticos. A pesar de las acusaciones de monopolio, sus partidarios admiran la gestión económica de Slim, que ha sabido sortear la volátil situación política mexicana. Durante la crisis de la COVID, donó $130 millones para equipos médicos y destinó $45.000 millones a inversiones en infraestructuras. En los próximos años, Carlos Slim
dispondrá de una riqueza que abarca una increíble variedad de negocios, junto con el poder y el prestigio reservados a una de las personas más ricas del mundo. La persona más rica de Asia es Mukesh Ambani, en el número 11, con 113 mil millones de dólares. Transformó Reliance Industries en la mayor empresa de la India, que abarca petróleo y gas, telecomunicaciones, venta al por menor y ahora comercio electrónico de tecnología. La fortuna de Ambani casi se ha cuadruplicado desde 2016, a medida que sus nuevas empresas digitales ganaban usuarios e inversiones externas. Está centrando su dependencia en las energías limpias, los 5 grandes y la venta de medicamentos en línea. Ambani también es propietario del equipo indio de cricket de Bombay y de la residencia privada más cara del mundo, una torre de Bombay de 2.000 millones de dólares. Mukesh Ambani nació en 1957 en Yemen, donde sus padres vivieron brevemente como expatriados indios. Su padre, Dhirubhai, puso en marcha la precursora de Reliance Industries en 1966. Importaba poliéster y exportaba especias de India, al tiempo que se expandía a los sectores petroquímico y de refinado de petróleo. Mukesh se incorporó inmediatamente después de licenciarse en ingeniería para aprender el negocio de su padre. Rápidamente introdujo innovaciones como la construcción de la mayor refinería de petróleo del mundo y la producción masiva de poliéster en nuevos complejos repartidos por la costa india. Mukesh aprovechó los lazos paternos con poderosos políticos indios para adquirir terrenos y licencias. La ampliación de la capacidad permitió aprovechar la creciente demanda local de energía a medida que crecían la clase media y la economía indias. Tras la muerte de su padre en 2002, Mukesh Ambani sobrevivió a una amarga disputa con su hermano menor por el control de la empresa, que la dividió. A partir de entonces, dominó por completo la confianza y se convirtió en el hombre más rico de Asia en una década. Su esposa Nita, antigua profesora, también evolucionó hasta convertirse en una líder empresarial mundial a medida que Reliance se expandía. Últimamente, Ambani invirtió agresivamente miles de millones en tecnologías emergentes como el comercio minorista, el streaming e incluso la banda ancha por satélite. Vendió partes de Reliance valoradas en miles de millones a grandes inversores como Facebook y Google. Esto ayudó a financiar nuevas empresas centradas en el consumidor, como Reliance Retail y la plataforma digital Jio. Aprovechando el auge de los smartphones en la India, Jio consiguió más de 425 millones de abonados en solo 4 años. En el 10º puesto tenemos a Sergey Brin, cofundador de la empresa matriz de Google, Alphabet. Sergey y el cofundador de Google, Larry Page, poseen juntos más del 10% de las acciones de Google, que ahora valen unos 114 mil millones de dólares cada uno. La pareja lanzó Google en 1998, que ahora representa la gran mayoría del valor de mercado de 1,5 billones de dólares de Alphabet. Brin fue clave en el desarrollo del famoso algoritmo del motor de búsqueda de Google. También supervisa la división Alphabet X, que trabaja en ambiciosos proyectos científicos y tecnológicos. Brin ha donado cientos de millones a la investigación del Parkinson y a campañas políticas democráticas. Sergey Brin nació en Moscú en 1973 de padres judíos, un matemático y un economista que emigraron huyendo de la persecución judía. Estudió informática en la Universidad de Maryland, donde conoció a Larry Page. Pronto entablaron una estrecha amistad por sus ideas comunes sobre el uso de la minería de datos y el aprendizaje automático para mejorar las búsquedas en Internet. Tras poner rumbo al oeste, Brin y Page estudiaron en Stanford con el célebre profesor de informática Rajiv Motwani. Juntos trabajaron en un proyecto de investigación llamado Backrub, financiado por la NSF y Stanford, que pretendía analizar el enorme grafo de enlaces entre sitios web. Utilizaba estos datos interconectados para mejorar la relevancia de los resultados más allá de lo que ofrecían entonces otros motores de búsqueda. Así que, a pesar de carecer de experiencia empresarial, fundaron su propia empresa, Google, en septiembre de 1998. El nombre de Google reflejaba su misión de organizar el universo de Internet en expansión exponencial. Con sede en un garaje de California,
Su índice de servidores caseros creció rápidamente, indexando más de 10 millones de páginas en un año. Los inversores de capital riesgo no tardaron en darse cuenta y aportaron millones de euros en los primeros años, antes de que la valoración subiera exponencialmente hasta los miles de millones. Con el tiempo, Google se convirtió en el sitio web más visitado del mundo, con una cuota de búsquedas en Internet superior al 92%. Sus innovadores anuncios de texto automatizados junto a las búsquedas introdujeron un modelo de marketing online totalmente nuevo. En 2004, apenas 6 años después de su fundación, Google debutó en los mercados públicos valorándose en $25.000 millones. Número 9. Steve Ballmer. Ballmer fue consejero delegado de Microsoft durante 14 años, después de que su antiguo compañero Bill Gates dejara el cargo. Todavía posee 333 millones de acciones de Microsoft, junto con el equipo de la NBA, la Clippers. Su voz atronadora y su carisma enérgico formaban parte de su estilo característico. Mientras dirigió Microsoft, se centró en la computación en nube antes de ceder el testigo a su sucesor, Satya Nadella, en 2014. Bajo el liderazgo de Nadella, las acciones de Microsoft se han triplicado, lo que ha disparado el patrimonio neto de Ballmer incluso después de su marcha. Nacido en 1956 en las afueras de Detroit, Ballmer estudió matemáticas aplicadas y economía en Harvard. Allí compartió dormitorio con Bill Gates, estudiante de segundo año, y se hicieron muy amigos. Tras graduarse, Ballmer trabajó en gestión de productos para la empresa de galletas Procter & Gamble, pero Gates le convenció para dirigir la división de marketing de Microsoft. Tras trasladar la empresa a Washington en 1980, dirigió las ventas y el soporte, gestionando el crecimiento exponencial de los ordenadores con software de Microsoft. Su presencia ruidosa e imponente y su talento para el marketing complementaban a la perfección al mago técnico Gates. Impulsó el eslogan "Un ordenador personal en cada escritorio" con software de Microsoft frente a rivales como Apple e IBM. Su estilo agresivo y competitivo reflejaba la implacable ambición de la empresa. Ballmer sucedió a Gates como CEO de 2000 a 2014. Mientras Windows Office dominaba la revolución de los ordenadores, él triplicó con creces los ingresos anuales hasta superar los $70.000 millones. A través de la mejora de productos y la expansión global, Ballmer supervisó grandes éxitos como los juegos de Xbox junto con fracasos como el software para smartphones. Realineó Microsoft en torno a los dispositivos y los servicios antes de dimitir en medio de presiones por una nueva dirección. Su participación personal del 4% en Microsoft asciende hoy a $119.000 millones procedentes del crecimiento de las acciones bajo el mandato de su sucesor, Satya Nadella. Aunque ya no está involucrado, su floreciente fortuna personal sigue situando a Steve Ballmer entre las personas más ricas del planeta Tierra. Número 8. Larry Page. En el octavo puesto, completa nuestro trío de multimillonarios de Google, con $119.000 millones, igualando a su cofundador, Sergey Brin. Page fue consejero delegado de Alphabet hasta que dejó el cargo en 2019. Aunque él y Brin todavía controlan el negocio y se sientan en el consejo, Page supervisa incubadoras tecnológicas, invirtiendo en IA, extensión de la vida y coches voladores. Está destinando dinero a la investigación contra el envejecimiento, con la esperanza de curar algún día la muerte. Larry Page vive con relativa modestia dada su enorme fortuna, rehúye los focos públicos y se centra intensamente en futuras innovaciones. Larry Page nació en 1973 en Michigan, donde sus padres trabajaban como profesores de informática. Estudió ingeniería en la Universidad de Michigan y se obsesionó con cómo las redes informáticas podrían organizar la información global. Page se dirigió al oeste para estudiar el doctorado en Stanford. Al coincidir con Sergey Brin y su trabajo conjunto sobre la tecnología de búsqueda, Page adopta una perspectiva a largo plazo que se remonta a su juventud. Esto incluye ponderar el impacto a 100 años de inventar algo tan poderoso como Internet. Incluso como consejero delegado, Page apostó por ambiciosas moonshots como Google X Lab. Mientras confía en Brin para supervisar las principales fuentes de ingresos, como los buscadores,
Alphabet invierte hoy miles de millones en otras apuestas experimentales. A pesar de su fama, Page rehúye la atención pública y se centra intensamente en inventar tecnologías de futuro rompedoras. Fortune lo describió en una ocasión como una persona dolorosamente introvertida, que oculta unas visiones implacablemente ambiciosas, quizás solo igualadas por el fundador de SpaceX, Elon Musk. Número 7. Bill Gates. Por supuesto, ninguna lista de los más ricos del mundo está completa sin mencionar a Bill Gates. Gates es actualmente el número 7, con 124.000 millones de dólares. Fue cofundador de Microsoft en 1975 y marcó el comienzo de la revolución de la informática personal. Gates, que hasta hace poco era la persona más rica del mundo, ha donado 50.000 millones de dólares a obras benéficas y tiene previsto donar la mayor parte de su fortuna. Tras dejar el cargo de consejero delegado de Microsoft, en 2008, ha centrado sus esfuerzos en la salud mundial, la educación y el cambio climático a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Este visionario de la tecnología sigue creyendo que la tecnología y el capitalismo pueden aliviar la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. Nacido en Seattle en 1955, Gates mostró una temprana fascinación por la programación informática. A los 13 años, escribió su primer programa de software para el sistema GE, basado en el juego Tic-Tac-Toe. Gates conoció al cofundador de Microsoft, Paul Allen, en la escuela preparatoria, donde compartieron una pasión similar por la codificación. Gates se matriculó en la Universidad de Harvard en 1973, pero abandonó los estudios 2 años después. Tras cofundar Microsoft con Allen, crearon software escrito en BASIC para los primeros ordenadores personales, como el Altair 8800 del MIT. En 1980, IBM contrató a Microsoft para que le suministrara el sistema operativo de su futuro ordenador personal. Gates adquirió astutamente los derechos para vender su sistema MS-2 a cualquier socio de hardware, sembrando el dominio de Microsoft en la industria. MS-2, junto con el paquete de aplicaciones Microsoft Office, se convirtió en el software empresarial estándar a medida que las empresas adoptaban los ordenadores personales. Su rápido crecimiento convirtió a Gates en el multimillonario más joven del mundo en hacerse a sí mismo en 1987, a la edad de 31 años. En 1995, Gates se había convertido en la persona más rica del mundo, ya que la cuota de mercado de Microsoft, superior al 90%, con el nuevo sistema operativo Windows, acuñó un imperio tecnológico con un máximo de más de $300.000 millones. En términos actuales, Microsoft se ha convertido en la mayor empresa del mundo, convirtiendo a Gates en el primer centibillonario de la historia. Desde que dimitió como consejero delegado, Gates se ha dedicado a tiempo completo a la filantropía junto a Melinda French Gates. Han invertido miles de millones en la lucha contra enfermedades infecciosas como la malaria, el VIH y la polio en los países en desarrollo. Tras abandonar el Consejo de Administración de Microsoft en 2020, Gates sigue buscando soluciones innovadoras que combinen tecnología, ciencia y análisis de datos aplicados a los mayores retos de la humanidad. Ahora el número 6, el inversor vivo más famoso e influyente, Warren Buffett. Con $132.000 millones, Buffett dirige Berkshire Hathaway, un conglomerado en expansión con participaciones en docenas de grandes empresas estadounidenses. Llamado el Oráculo de Omaha, su historial inversor y su sabiduría son legendarios. Buffett hizo su primera inversión a los 11 años y se hizo multimillonario a los 56. Ahora, a sus 91 años, sigue dirigiendo Berkshire Hathaway junto con su socio Charlie Munger. Buffett vive modestamente en Omaha, Nebraska, y destaca por su humildad a pesar de su inmensa fortuna. Ya ha donado $45.000 millones a Gates y planea donar más del 99% de su fortuna a obras benéficas. Nacido en 1930 en Omaha, su padre Howard Buffett fue corredor de bolsa y congresista durante 4 mandatos. Su madre, Leila Stahl Buffett, regentaba una pequeña tienda de ultramarinos. El joven Warren mostró una temprana fascinación por los números, los negocios y la inversión. Tras licenciarse en Wharton, Buffett estudió con Benjamin Graham,
el padre de la inversión en valor, en la Columbia B School. Pronto puso en marcha sociedades de inversión que se convirtieron en la precursora de Berkshire Hathaway. Con financiación de su familia, Buffett acumuló una cartera diversificada de acciones infravaloradas, compañías de seguros y una fábrica textil en quiebra llamada Berkshire. Su análisis disciplinado y racional de la capacidad de generación de liquidez a largo plazo de las empresas le condujo a una inmensa riqueza personal. Cuando su esposa Susie murió en 2004, tras 52 años de matrimonio, controlaba más de $2.500 millones en activos propios, gracias a la temprana destreza inversora de su marido. A lo largo de 6 décadas, Buffett ha adquirido docenas de empresas más, en su totalidad o en acciones, en los sectores de seguros, energía, transporte, industria y bienes de consumo. Berkshire emplea hoy a más de 400,000 personas, con docenas de empresas constituyentes como Geico Dairy Queen y BNSF Railway. El oráculo, que sigue gozando de excelente salud, ha asegurado a los inversores que Berkshire está preparada institucionalmente para perdurar más allá de su vida. En quinto lugar tenemos a Larry Ellison con $114,000 millones. Ellison cofundó la empresa de software Oracle en 1977, lo que le reportó una enorme fortuna en acciones de la compañía. Dejó el cargo de CEO de Oracle en 2014 después de 38 años, pero sigue siendo su presidente y CTO. Ellison ya ha donado $2,000 millones a obras benéficas y ha firmado el compromiso Giving, una promesa con la que pretende acabar regalando su fortuna. Es conocido por su lujoso estilo de vida, con casas de lujo, complejos turísticos y vehículos exóticos propios de uno de los hombres vivos más ricos del mundo. Nacido en Manhattan en 1944, de madre soltera, Ellison pasó penurias de niño. Ellison abandonó 2 universidades a los 20 años. Tras la muerte de su madre adoptiva, se trasladó a California y perfeccionó sus incipientes conocimientos informáticos a principios de la década de 1970. Entre otras cosas, trabajó en repositorios, redactó informes y programó en ensamblador, lo que le permitió ganar un sueldo fijo como programador. En 1977, Ellison se asoció con sus antiguos colegas de Ampex Bob Minor y Ed Oates para fundar los laboratorios de desarrollo de software que más tarde se convertirían en Oracle Corporation. Crearon el primer producto líder de Oracle, llamado Oracle Versión 2, la primera base de datos relacional comercial basada en SQL y destinada a gestionar información en sistemas que requerían servidores de gran escala y un mantenimiento continuo. El software de Ellison se diferenciaba de las bases de datos corporativas basadas en mainframe de la época. Este logro pionero hizo ganar a Oracle más de $1 millón en los 2 primeros años. Ellison comercializó agresivamente soluciones integradas de software empresarial, mientras Oracle se convertía en la base de datos estándar del sector para redes cliente-servidor. En 1986, apenas una década después de su fundación, Oracle ya había supuesto el debut de Ellison en la lista de las personas más ricas de Forbes, de la que nunca ha vuelto a salir durante más de 35 años consecutivos. Hoy en día, la base de datos dominante de Oracle sigue gestionando el 91% de los almacenes de datos empresariales y las cargas de trabajo de procesamiento de transacciones, a pesar de la intensa competencia de Microsoft, Amazon y las startups. Aquí en el top 5 ahora con el número 4 está Mark Zuckerberg, valorado en $170,000 millones. Zuckerberg es famoso por haber creado Facebook en su dormitorio de Harvard. Con apenas 20 años, poco después abandonó los estudios para trabajar a tiempo completo en Facebook, que ahora cuenta con más de 3.600 millones de usuarios mensuales. Zuckerberg se ha enfrentado a escándalos relacionados con la privacidad de los datos, la interferencia en las elecciones y la desinformación, pero continúa expandiéndose rápidamente. Tiene el control casi total de Facebook y de sus preciados activos de datos. Con solo 38 años, podría escalar aún más posiciones en esta lista en las próximas décadas. Nacido en 1984 en las afueras de Nueva York, Zuckerberg sobresalió académicamente con inclinaciones por las matemáticas, la programación, la historia y los clásicos.
Entre sus primeras hazañas figura la creación de software de comunicación a los 12 años, junto con los videojuegos de Atari. Creó un asistente digital personal con inteligencia artificial cuando aún estaba en el instituto y, según se dice, una vez creó una aplicación musical capaz de reconocer a sus amigos basándose simplemente en sus pisadas. A principios de 2004, mientras estudiaba en Harvard, Zuckerberg hackeó el primer sitio web de FaceMash, bromeando con los estudiantes para que votaran quién era más atractivo en el campus. Esto atrajo por primera vez la atención de Zuckerberg, incluida la cobertura del periódico Harvard Crimson. Poco después, en febrero, Zuckerberg amplió su incipiente red social centrada en los dormitorios y la vida universitaria de Harvard, utilizando el crecimiento viral para superar las primeras caídas del sitio web. En 24 horas, más de 1,200 estudiantes se habían registrado, lo que supuso una adopción explosiva. Poco después, Zuckerberg abandonó la empresa para trasladar sus operaciones a Silicon Valley, un movimiento valiente para cualquier fundador, pero especialmente para uno que apenas tenía edad legal para consumir alcohol. Sin embargo, los usuarios de los campus universitarios de élite y de los lugares de trabajo impulsaron la expansión de Facebook en ese año crítico antes de que se abriera completamente el sitio. En septiembre de 2006, tras una década desde su fundación en aquella residencia de estudiantes de Harvard, Facebook no tardó en alcanzar los 1,000 millones de usuarios en todo el mundo. Gracias a la visionaria plataforma sin fronteras de Zuckerberg, Mark Zuckerberg conserva hoy un control casi absoluto con acciones de voto especiales y sigue liderando la visión en torno a la conexión de la comunidad global. Sin embargo, el creador de Facebook ha soportado duras críticas en relación con la privacidad, la desinformación patrocinada por el Estado y la incitación al odio. Zuckerberg, uno de los primeros creadores de la infraestructura subyacente clave de Internet que aporta poder, pero también responsabilidad cívica como estructura que permite el discurso social moderno, ha tratado de equilibrar exigencias a menudo contradictorias, al tiempo que encabezaba el incesante crecimiento e innovación de su empresa. En la actualidad, Facebook gestiona un imperio empresarial que incluye Instagram, WhatsApp y la empresa de realidad virtual Oculus, al tiempo que persigue futuristas gafas inteligentes, interfaces neuronales y monederos financieros blockchain. A sus 38 años, Zuckerberg aún tiene décadas por delante con recursos casi ilimitados para dar forma a nuestro futuro humano colectivo a través de sus ideales de apertura, comunidad y conectividad universal. Número 3. Jeff Bezos. La medalla de bronce a la persona más rica del mundo es para Jeff Bezos. Con 190,000 millones de dólares, Bezos transformó el comercio minorista y la distribución con su librería en línea Amazon, lo que le ha hecho enormemente rico. Fundó Amazon en 1994 y aún posee el 10% de las acciones de la empresa. Bezos impulsó Amazon sin descanso hacia precios más bajos y plazos de entrega más rápidos. Hace poco dejó el cargo de consejero delegado para centrarse en otras empresas. Es propietario del Washington Post y de su empresa espacial, Blue Origin. Bezos ha prometido luchar contra el cambio climático utilizando su enorme riqueza, pero se ha enfrentado a críticas por evasión fiscal a pesar de su fortuna sin precedentes. Nacido en 1964 en Nuevo México, la madre de Bezos era una adolescente cuando él nació. Su padre biológico regentaba una tienda de bicicletas. Su padrastro, Mike Bezos, adoptó al joven Jeff, que adoptó su apellido. El joven Bezos pasaba los veranos castrando toros y manteniendo el equipo en el rancho de 250 acres cero del sur de Texas de sus abuelos. Allí también demostró su destreza con la ingeniería, como cocinas solares caseras o sistemas de alarma eléctricos de aficionado por toda la propiedad. Bezos estudió informática e ingeniería eléctrica en Princeton. Tras graduarse, trabajó en la startup de telecomunicaciones Fitel antes de pasar al fondo de cobertura de Wall Street The Show. Se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia de The Shows antes de cumplir los 30 gracias a sus habilidades en sistemas informáticos y análisis cuantitativo. Para entonces, ya había trazado sus ambiciones de utilizar las redes en línea emergentes para la venta al por menor a escala mundial. Así, en 1994, Bezos fundó Amazon,
vendiendo libros tras conducir hacia el oeste respaldado por más de $1 millón de inversión inicial. Con sede original en el garaje de su casa en Seattle, Amazon persiguió sin descanso la expansión de los productos y la entrega rápida. Bezos impulsó innovaciones como las recomendaciones personalizadas y el envío rápido y gratuito para los fieles miembros de Prime. Esto trastornó las cadenas físicas y expandió Amazon a un sinfín de segmentos minoristas, desde la moda hasta los comestibles y el entretenimiento en streaming. Integraciones tecnológicas astutas como la compra de robots. La empresa Kiva permitió a Amazon escalar masivamente sus operaciones a través de 200 almacenes que sirven miles de millones en ventas de comercio electrónico. A lo largo de un cuarto de siglo, Amazon ha acumulado un valor de mercado colosal y ha convertido a Bezos en el hombre más rico del mundo, aunque temporalmente en su punto álgido. En segundo lugar se encuentra el multimillonario CEO de Senti, que ha trastornado múltiples industrias. Elon Musk está valorado en $205.000 millones. Musk cofundó varias empresas revolucionarias, como el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, el productor de cohetes SpaceX, así como empresas de energía solar e inteligencia artificial. Es conocido por ser un excéntrico adicto al trabajo, que impulsa intensas visiones de futuro. Musk aspira a que la humanidad sea multiplanetaria. Con la ambición de poblar Marte en los próximos años, ha prometido regalar la mayor parte de su dinero si se puede destinar adecuadamente a resolver los problemas de la humanidad. Musk tiene más de 100 millones de seguidores en las redes sociales y ha puesto patas arriba lo que muchos creían posible por pura determinación. Nacido en 1971 en Sudáfrica, Musk aprendió de niño a programar ordenadores. A los 12 años ya había programado su propio videojuego y lo vendía a revistas especializadas. Sus padres se divorciaron y Elon tuvo que vivir casi siempre con su padre, ingeniero. A los 17 años se marchó de Sudáfrica a Canadá, eludiendo el servicio militar obligatorio, y a los 18 ingresó en la Universidad de Queens. El traslado a Wharton acercó a Musk a la esfera empresarial estadounidense, donde se licenció en física y empresariales. En 1995, Musk se trasladó a Silicon Valley, donde fundó su primera startup, Zip2, un software de publicación de medios de comunicación en línea para organizaciones de noticias como el New York Times. Zip2 se vendió en 1999 y Musk ganó $22 millones. Poco después lanzó X.com, que desarrolló una infraestructura de pagos digitales. X.com se fusionó en 2000 con la startup Confinity, cuyas transferencias digitales PayPal Peer-to-Peer se convirtieron en un éxito. Cuando PayPal se vendió a eBay en 2002 por $1.500 millones, Musk ganó 180 millones. La nueva riqueza permite a Musk encontrar su futuro buque insignia. En 2002, Musk fundó SpaceX, que construye cohetes con la intención de permitir la colonización humana del espacio, al tiempo que reduce 10 veces los costes de vuelo. Días después, fundó el fabricante de automóviles eléctricos Tesla para acelerar la tecnología de transporte sostenible. Ambas empresas se salvaron por los pelos de fracasos y cuellos de botella en la producción antes de emerger como productos básicos, cambiando los campos automovilístico y aeroespacial al tiempo que se expandían las berlinas Tesla y luego los paneles ecológicos de energía solar. SpaceX hizo crecer cohetes reutilizables de clase orbital. Dio a luz dragones tripulados que transportaban astronautas y satélites de Internet Starlink. Ahora, con más de 3.000 sobre la Tierra, Musk soporta importantes críticas como jefe exigente que impulsa visiones poco ortodoxas que se enfrentan al escepticismo. Sin embargo, su ambición de aunar un enorme riesgo personal en múltiples empresas resultó clarividente. Su creciente riqueza permitió a Musk desarrollar interfaces cerebrales neuronales, un equipo de túneles, una empresa de perforación e incluso adquisiciones como Twitter para ampliar aún más su alcance. Excéntrico a veces, pero innegablemente original, Elon Musk ha catalizado industrias completamente nuevas que pueden transformar fundamentalmente el futuro humano en la Tierra y entre las estrellas de formas que aún no podemos imaginar. El hombre más rico del planeta en 2023, Bernard Arnault,
con un asombroso patrimonio neto de 220.000 millones de dólares, supervisa su enorme imperio del lujo, LVMH, con docenas de las marcas de moda y alcohol más importantes del mundo, como Louis Vuitton, Dior y Moët. Su familia posee casi el 50% de LVMH y ha creado un gigante multinacional de la riqueza. En un momento dado, parecía dispuesto a superar a Elon Musk como la persona más rica del mundo, hasta que las acciones de Tesla se recuperaron. A sus 73 años, Arnold ha construido LVMH rápidamente, aprovechando oportunidades y adquisiciones estratégicas a lo largo del tiempo. Nacido en 1948 en Francia, su padre era propietario de una importante empresa de ingeniería civil 1600 que contribuyó a la construcción de África. Él mismo estudió ingeniería antes de incorporarse a una empresa familiar dedicada a la venta de materiales de construcción. Pero Arnault, de 24 años, vio un mayor potencial en la fabricación de productos de lujo para la élite europea. Convenció a su padre para que adquiriera la empresa textil en quiebra Bussac, incluyendo la marca de lujo Christian Dior como joya de la corona. Esta primera adquisición corporativa fundamental convirtió a Arnault en la nueva cara del lujo francés y dio comienzo a su énfasis en la propiedad exclusiva de las marcas más prestigiosas del mundo. A lo largo de la década de 1970, Arnault siguió adquiriendo fabricantes de champán, alta costura y coñac de renombre, pero en apuros, a menudo por una cantidad relativamente baja. Utilizó su dirección arquitectónica, de ingeniería y creativa para restaurar su rentabilidad, prestigio y crecimiento, en lo que se convertiría en estrategias de marca registrada. Al adquirir la mayoría de LVMH en 1989, Arnault desempeñó un papel decisivo como catalizador del mayor resurgimiento jamás visto del lujo francés, concentrado bajo un mismo paraguas. Ya había sido nombrado caballero por revitalizar y preservar las industrias del patrimonio francés, e incluso convenció al ministro de Economía francés para que promoviera a sus asesores en la formulación de políticas de alto nivel para estimular las exportaciones de lujo. En la actualidad, LVMH controla docenas de las casas de lujo más exclusivas, que abarcan vinos y licores como Moet Chandon o Hennessy, moda como Louis Vuitton, además de cosméticos, relojes y cadenas minoristas de alta gama. Con más de 70.000 millones de dólares en ventas en 150 países, Arnault ha hecho de LVMH probablemente la mayor fortuna personalizada jamás derivada del lujo. Los críticos temen que Arnault deje poco espacio a los diseñadores creativos emergentes y desplace a la competencia. Sin embargo, nadie discute que LVMH mantiene unos estándares de calidad y prestigio que posicionan a Francia. Sigue siendo el árbitro en jefe del lujo en todo el mundo. Arnault, que ya es un directivo de alto nivel, pero sigue estando íntimamente implicado, incluso ha preparado a sus hijos para ocupar altos cargos ejecutivos, asegurando la continuidad junto a Gates, Buffett y otros. Bernard Arnault ha grabado su nombre para siempre entre los titanes más ricos del mundo moderno.